Job capítulo 8, y vamos a estar leyendo del verso 5 al verso número 7. Job capítulo 8, del verso número 5 al verso número 7. Amén. Yo le invito a que esté de pie, por favor. Tengan la gentileza. Saludamos a nuestros oyentes a través de la radio, a nuestros oyentes a través de las redes sociales. Amén. Bueno, nos dice así la Biblia. Job capítulo 8, del verso 5 al verso 7. El libro de Job está antes del libro de los Salmos. Dice así la Biblia: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos lo creen? Póngase cómodo, por favor. Cuando miramos, hermanos, estos 3 versículos, encontramos como Bildad, subita, dice la palabra, uno de los amigos cercanos a Job, empieza a hablar de la justicia de Dios, empieza a hablar de la santidad de Dios. Y cuando se habla de la justicia de Dios y de la santidad de Dios, pues es importante que nosotros lo entendamos, porque cuando yo oro y busco la presencia de Dios, yo tengo que saber que la justicia, que la santidad de Dios es muy importante cuando yo me acerco ante ese Dios. Vamos a hablar en esta hora especial nuestro tema: los requisitos para que mi oración de madrugada tenga una respuesta. Ese es el tema. Los requisitos para que mi oración de madrugada tenga una respuesta. Bueno, cuando hablamos nosotros de requisito, estamos hablando de un elemento para que algo funcione o para que se dé la respuesta de algo, hablando de la palabra requisito. Amén. Cuando hablamos nosotros de los requisitos para una respuesta de oración de madrugada o de mañana, entonces el primer requisito lo encontramos en esa palabra, mañana. Cuando la Biblia en este texto habla de mañana, está hablando de madrugada. Diga conmigo, madrugada. Entonces, para Dios es muy importante que usted y yo formemos en nosotros la disciplina de estar buscándolo a Él de madrugada. Por eso dice la palabra: si tú de mañana buscares a Dios. Esa oración que viene de madrugada, y cuando usted se levanta de madrugada, ¿por qué es tan valiosa? Número 1, porque cuando usted se levanta de madrugada o de mañana, entonces esa oración, cuando usted se levanta voluntariamente, porque de ahí viene la bendición. Cuando yo me levanto como voluntariamente de mañana o de madrugada delante de Dios, es una bendición, sencillamente porque la oración de mañana, cuando yo la hago voluntariamente, está diciendo muchas cosas de usted. Número 1, que usted tiene un anhelo y un deseo por Dios. Número 2, que usted quiere negar esta carne para darle lugar ¿a quién? Al Espíritu. Eso quiere decir que cuando yo estoy de madrugada en la presencia de Dios, es porque quiero que esta carne sea doblegada, pero también quiero que el Espíritu en mí crezca para tener una mejor comunión con Dios
y un mayor crecimiento al buscar a quién, al buscar a Dios. Entonces, la palabra dice, si tú de mañana buscares a Dios. Cuando usted ve en la Biblia la palabra sí, todos los textos que tienen la palabra sí indican un condicionamiento. Entonces, si tú quisieras, si tú desearas, si tú anhelaras. Entonces ese sí, cuando usted dice sí, es porque usted desea, es porque usted quiere, es porque de su corazón hay un deseo de algo que usted necesita. ¿De quién? Usted necesita de Dios. Pero mire que esa oración de madrugada que busca respuestas o que va a obtener respuestas, las va a tener la persona siempre y cuando busque a Dios. ¿De qué? De madrugada. Entonces usted me dirá, apóstol, entonces no sirve buscar a Dios en la tarde o a mediodía o en la noche. No, sirve también. Pero no es lo mismo que usted se levante fresco con un deseo en su corazón, en su primer pensamiento, en buscar a quién, en usted buscar a Dios. Mire que hoy alguien me llamaba de la ciudad de Bogotá y bueno, no sé cómo consiguió mi número telefónico, pero lo cierto fue que me llamó. Entonces ese alguien me decía, yo me llamo tal persona y yo soy de el Grupo Nacional de Intercesores de Colombia, que está apoyado por X entidades cristianas. Y bueno, apóstol, queremos hablar con usted porque hemos conocido el ministerio que usted tiene de intercesión y hemos conocido a través de la radio la forma en que se intercede en su iglesia. Pero él me hacía una pregunta después de tantas preguntas que me hizo, que me llamó la atención. Y él me decía, nosotros estamos levantando en cada ciudad un equipo de intercesores y queremos ver una iglesia unida, no unos pocos, sino una iglesia unida, donde se pueda unirse todos a clamar por esta ciudad y por todas las ciudades de Colombia. Y él me hacía una pregunta y me decía, yo quiero que usted me conteste algo. Usted que está en esta ciudad, dígame, ¿cuánta gente cree usted que va a una vigilia? ¿O cuánta gente cree usted que es de oración o que hay iglesias fuertes de oración en la ciudad de Medellín? Entonces me tocó hablarle y decirle, pues, yo le voy a decir la verdad. Lo son contadas con los dedos de las manos las personas que les gusta levantarse madrugada, las iglesias que les gusta ir a un matutino a la madrugada. No sé si es por pereza, por sueño, por comodidad, por conformismo, no sé, pero la realidad es esa. Entonces me decía este hermano, me decía, apóstol, mire, yo bendigo su ministerio, pero necesitamos que usted nos ayude a orar porque necesitamos que en cada ciudad de Colombia haya una iglesia despierta a orar y a buscar de Dios. Entonces yo, por sacarle, le hice esta pregunta: ¿y usted por qué me enfatiza tanto en la oración y en la intercesión? La respuesta de este hombre fue esta: es muy sencillo, apóstol, porque es que la base de un crecimiento de una iglesia es la oración, es la intercesión. Donde no hay intercesión, donde no hay oración, donde no hay clamor por una ciudad, por unas almas, por unos hogares, por unas necesidades, no vamos a ver respuestas de parte de Dios. Entonces yo le dije a usted, le decía a él, usted tiene razón. Entonces mire, hermanos, que cuando yo quiero respuesta, Dios sí me da un buen consejo: levántese de madrugada. Ahora, mire usted y hágase esta pregunta: ¿cuánto es el tiempo que usted le dedica a Dios en la madrugada? No en la noche, no en la tarde, en la madrugada. Porque es que el texto al iniciar es claro: si tú de mañana buscares ¿a qué? A Dios. Y dice la palabra, y rogares ¿a quién? Y rogares al Todopoderoso. Entonces mire que la Biblia me está enseñando a mí a quién yo voy a buscar, pero la clase de Dios que voy a buscar.
Porque dice la palabra, y lo dice textualmente y claro, y rogar es ¿a quién? Al Todopoderoso. Entonces, cuando yo quiero dar respuesta de una oración de madrugada, Dios me habla de rogar, escúcheme bien, pero mire que no le estoy rogando yo a cualquier persona, no le estoy implorando a cualquier persona, no le estoy suplicando a cualquier persona, sino que la Biblia me define a quién estoy pidiéndole yo. ¿A quién? Al Todopoderoso. Y cuando hablamos del Todopoderoso, estamos hablando de ese Dios que no le falta nada, por el contrario, le sobra para darle a usted y para darme a mí cada vez que cada vez que usted y yo le pedimos. Entonces, cuando entendemos esto, pues hermano, es una bendición. ¿Y por qué es una bendición? Porque ya Dios me está diciendo, si usted me ruega a mí, me pide a mí, me busca a mí, se humilla ante mí, que soy el Todopoderoso, Dios le está diciendo, por ser yo el Todopoderoso, usted puede tener la convicción, la seguridad de que si usted le ruega al que de verdaderamente tiene que rogarle, que es el Todopoderoso, usted va a tener que las respuestas que usted está esperando de parte de quién, que usted está esperando de parte de Dios. Entonces, de allí, hermanos, que nuestras necesidades, cualquiera que sean ellas, en las manos de Dios, siempre van a tener una respuesta cuando yo sigo la indicación que me da la palabra. Amén. Número 3, cuando Dios me enseña o quiere dar una respuesta por la oración de madrugada, viene algo muy importante de aquel que busca a Dios de madrugada. Porque el verso 6 es muy claro para entender una respuesta de madrugada. Dice, si fueres limpio y recto, dice la palabra. Si fueres ¿qué? Si fueres limpio y recto. Entonces, el tercer paso para una oración que busca una respuesta de madrugada tiene que ver con la sinceridad de mi corazón. Porque es que el texto es claro. Si fueren limpio y recto. Escúcheme bien. Entonces, aquí me van a detener un poquito, porque aquí es donde están muchos detenidos para no tener respuestas cuando oran a Dios. ¿Por qué? Porque el texto es muy diciente y dice claramente, otra vez aparece el sí. Si fueres limpio y ¿qué? Recto, dice la palabra. Entonces, hermanos, yo debo entender algo a través de lo que oro. Una de las cosas por las cuales yo debo utilizar la oración es para que la oración, cuando yo me acerque a Dios, yo a través de ella pueda tener un cambio. Amén. Diga conmigo un cambio. ¿Y por qué un cambio? Porque es que este interior suyo y mío necesita ser renovado. No entendió. Necesita ser renovado. Necesita ser transformado. Amén. Entonces, obviamente, cuando decimos que necesita ser transformado y renovado, es porque hay muchas cosas que están en nuestro corazón que necesitan ser expulsadas de él, sacadas de él, para poder ser limpios, pero también para poder ser justos. Amén. Porque es que la palabra dice si fueras limpio y recto. Entonces, cuando yo le hablo de la sinceridad tiene 3 pasos. En la vida hay una persona que ora. 3 pasos. Número 1, un reconocimiento. Diga conmigo reconocimiento. ¿Un qué? Un reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento de un cristiano? Delante de Dios. El reconocimiento no es otra cosa. El que usted se acerque a Dios y usted personalmente se acerque a Dios y usted le diga a Dios, mire, yo soy esto, a mí me pasa esto, a mí me sucede esto,
Y yo necesito que usted me ayude. Cuando usted reconoce la situación en que está, Dios le puede ayudar. La pregunta es, ¿por qué le puede ayudar? Porque usted está reconociendo la condición espiritual en que está. De ahí viene la respuesta de una oración de madrugada. Amén. Entonces, yo no sé qué tiene usted, qué le pasa a usted, qué le sucede a usted. Dios quiere saberlo. Pero mientras que usted no reconozca que usted tiene un problema, mientras que usted no reconozca que quizás usted tiene una debilidad para poder Dios ayudarle, pues Dios no va a poder hacerlo. Porque la persona que reconoce está entendiendo qué es lo que está pasando con él. Amén. Y mire, déjeme decirle a usted algo. Hay áreas de nuestras vidas que necesitan mucha limpieza y mucha santificación. Amén. Entonces de ahí yo tengo que entender qué espero de Dios cuando soy sincero y qué va a pasar cuando soy sincero. Número 1. Cuando yo soy sincero y reconozco, viene un segundo paso. Oiga bien, que es arrepentirse. Amén. ¿Es qué? Arrepentirse. Entonces, arrepentirse, ¿qué es? Que yo le estoy diciendo al Señor que reconozco un problema que tengo, pero que quiero cambiar ese problema, que quiero cambiar esa necesidad. Entonces, por eso es que la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando usted se quiere arrepentir, usted le está confesando a Dios y le está diciendo, mire, yo cometo esta falta, pero quiero arrepentirme. Diga conmigo, arrepentirme. Desde ahí viene como el Señor dice, si fueres limpio y recto. Y número 3, cuando hablamos de sinceridad, estamos hablando de que no solamente usted reconoce, que usted se arrepiente. No, usted va más allá. Usted se aparta. Amén. ¿Se qué? Se aparta. Mire, hermanos, cuando usted habla de esa manera sincera con Dios, le va a decir algo por la experiencia. Usted interiormente, primero va a ser libre de lo que lo ata. Segundo, usted va a empezar a experimentar internamente una fortaleza hacia esa debilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que crece en usted la fortaleza de Dios y muere en usted la debilidad que lo lleva a pecar y a ofender a Dios y a apartarse usted del camino de ¿quién? Del camino de Dios. Entonces, por eso, Dios quiere que nosotros en eso seamos muy entendidos. Si fueres ¿qué? Limpio y recto. Mire, hermanos, cuando una persona sigue el camino de la sinceridad y hace los 3 pasos, el resultado en esa persona es que la persona toma conciencia de la necesidad de un cambio. Mire, hermanos, algo que Dios tiene que cambiar en todos, escucharía conmigo, en todos, es el carácter que nosotros manejamos. Y cuando hablamos de carácter, hablamos de esas áreas que manifiestan carne, mas no manifiestan a una persona espiritual, que manifiestan a una persona que no ha sido santificada ni tratada, sino que sigue igual. Amén. Entonces a mí me aterra encontrarme con cristianos chismosos, por ejemplo, dando gracias a Dios que aquí no hay ninguno. Bueno, el amén es por fe de algunos, entiendo. Amén. Bueno, entonces a mí me aterra que yo digo, ¿qué relación tiene con Dios? Si lo que observo es que está igual. Amén. Cuando usted es una persona que es perezosa en buscar a Dios, entonces la pregunta es, ¿cuál es su relación con Dios? Mire, le voy a decirle una cosa. Cuando Dios le dice, búsqueme, y usted le sale con excusas a Dios, entonces, ¿qué está mostrándole usted a Dios? Usted no le está mostrando su deseo de limpieza, su deseo de rectitud. Amén. Entonces, cuando yo veo cristianos
Ejemplo, mentirosos. Entonces yo le digo, hermano, ¿qué clase de relación tiene usted con Dios? Entonces mire que estas son cosas que si se ven en usted, déjeme decirle, en usted no hay rectitud. En usted, hermano, no hay limpieza interior. Desde ahí es donde yo tengo que entender que a medida de que yo le voy cediendo terreno a la carne, o mejor, al espíritu para que la carne muera, ahí me voy volviendo justo. Y ahí me voy volviendo ¿qué? Recto. ¿Sabe cuál es el problema del que quiere ser recto y del que quiere andar en limpieza? O no problema, diría yo. ¿Cuál es el entendimiento que él debe tener? ¿Cómo él debe aprender a trabajar? Cosas muy pequeñas que pasan en la vida de él, pero que ese cristiano las pasa las pasa y es desapercibido. Es decir, no le pone atención a esas cosas. Amén. Entonces, usted me ve esta camisa. Si para aquí hubiera un charco de agua sucia, pasara un carro y yo estuviera al pie, me salpicaría. Entonces usted me vería la camisa y me diría, apóstol, esa camisa es novedosa porque tiene unos punticos negros. Y yo le decía, sí, pero de mugre, porque me ensuciaron la camisa. Amén. Pero mire que ya cuando se ven los punticos en la camisa, ya la camisa pierde de su elegancia. ¿Por qué? Porque se ve sucia. Así mismo son las vestiduras de un cristiano. Cuando él anda manchado y no se limpia, cuando él no se santifica, cuando él no quiere agradar a Dios en las cosas que, en las cosas más mínimas. Amén. Entonces, hermanos, mientras que usted no tome decisiones al orar en la madrugada, porque es que lo bonito de esa limpieza y de buscar esa rectitud es que a medida que usted va entendiendo, usted se suelta en las manos de Dios y usted dice, venga Señor, yo quiero hacer esto, quiero agradarlo. Usted empieza a ver cómo Dios hace un cambio en usted, pero usted empieza a notar algo, cómo en su entorno usted ve cómo las cosas empiezan a cambiar. Amén. Entonces es cuando usted ora de madrugada, pero por esa santidad que usted maneja, por esa rectitud en querer hacer las cosas bien, el mismo Dios se va a encargar de ¿qué? De darle respuestas a aquellas necesidades aquellas necesidades que usted está buscando. Pero el problema, hermano, de muchos es que no quieren santificarse, es que no quieren limpiarse, es que no quieren agradar a Dios entre las cosas más mínimas. Entonces Dios no se va a manifestar porque usted no le permite a él que Él se manifieste en su vida. Entonces Dios quiere darme respuestas de madrugada. Claro, ahí está la respuesta, pero hay condiciones. Entonces usted le da a Dios, Dios le dice, venga, tome, le doy. Pero porque usted está preocupándose, ¿por qué? Por limpiarse interiormente. Amén. Entonces usted se preocupa por tener un cambio. Amén. Ahora yo hago esta pregunta. Levante la mano aquí los que son mal geniados. Ahí, levante la mano. Bueno, baje la mano. ¿Qué está haciendo paje mal genio? Levante la mano los que son perezosos para orar. Levante la mano, reconozca. Levante la mano, listo. ¿Cómo está trabajando eso? Amén. Sin contar los que son lujuriosos, los que ven pornografía, los que andan en adulterio, los que andan en fornicación, los que tienen pensamientos morbosos, los que mienten pensamientos vengativos, y la lista es larga. Amén. Pero entonces el Señor dice, si tú me buscares de mañana, dice, si tú lo haces, si me buscares y me rogares, si fueres limpio y qué, limpio y recto. Mire, hermanos, hágase esta. ¿Usted sabe por qué en Jesús se manifestaba tanta unción, tanto poder?
porque Jesús iba de madrugada. Pero Jesús era una persona que se preocupaba por andar limpio con Dios, en comunión con Dios. Amén. Ahora, no vaya a pensar que porque era el Hijo de Dios no fue tentado. La carne no se le quiso levantar, se le levantó. Pero la diferencia fue que Jesús se acercó al Padre y pidió a Dios ¿qué? Su fortaleza, su ayuda, para poder andar ¿en qué? En el Espíritu, agradando ¿a quién? Agradando a Dios. Amén. Entonces, cuando usted tiene esa oración, donde se está limpiando, donde usted está haciendo las cosas que le agradan a Dios, mire, hermanos, el cambio interior que usted tiene y el exterior que usted manifiesta se ve. ¿Que sí o que no? Usted mismo lo siente. Amén. ¿Y por qué lo siente? Porque usted está trabajando sobre eso. Amén. Entonces, cuando usted es un cristiano que trabaja en su santidad a través de la oración, entonces ese Dios de madrugada, de mañana, vea lo que dice la segunda parte del versículo segundo que leímos, el 6, dice: ciertamente luego se despertará por ti, ojo, y hará próspera la que, la morada de qué, la morada de tu justicia. La palabra morada es lugar, escúcheme bien. Dice, se despertará por quién, se despertará por ti. En otras palabras te está diciendo, voy a interceder, o mejor, voy a suplir lo que usted me está pidiendo. Y dice, y hará próspera la morada de qué, de tu justicia. ¿Por qué la va a hacer próspera? Porque Dios está viendo que usted se quiere parecer a quién. Ahí. Aquí levante la mano los hijos de Dios. Excelente. Mira al que está al lado suyo y dígale, usted es ladrón. Uy, apóstol, no me trate así. No, le estamos preguntando. Amén. ¿Por qué le hablo así? Porque es que son mis hechos lo que están demostrando lo que yo tengo en dónde, lo que yo tengo en mi vida. Amén. Si usted vaya a Mateo, Mateo dice, o Jesús decía, de la abundancia del corazón. Esa es la realidad. Yo soy lo que hablo y lo que hago. Esa es la realidad. Amén. Si yo soy un iracundo, cualquier cosa me incomoda y de una vez salgo, exploto. Si a mí me gusta el aguardientico, la cerveza, el cigarrillo, la bazuquita, el periquito y todas las cosas, ahí lo vamos a ver. ¿Pero por qué? Porque no quiere trabajar. Y eso no depende de Dios. ¿De quién depende? De uno. Ahora, hermanos, aprenda algo. El que quiere respuesta de una oración de madrugada, necesariamente orará, pero necesariamente actuará. Escúcheme bien, señores, porque esa es la otra. Escúcheme bien. Hablaba yo con alguien hace algunos días y me decía, apóstol, yo oro, yo pido, y empecé a orientar a esa persona. Y esa persona me decía, pero yo entiendo todo eso, pero es que no pasa nada. Entonces yo le decía, usted tiene un problema, porque usted entiende, pero usted no cree. Entonces, ¿de qué le sirve entender si no cree? Entonces, porque usted no cree, tampoco hace. Amén. Por eso es que la Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? La fe sin obras es muerta. Pero cuando hay una disposición de mi corazón a hacer lo que Dios me manda, hermano, déjeme decirle, usted, vuelvo y le repito, usted va a experimentar unos cambios internos en usted tremendos. Por eso es que la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios que hay. Pero yo voy a experimentar una libertad es cuando interiormente me estoy limpiando. Amén. Me estoy santificando. Cuando yo interiormente estoy haciendo lo que Dios me ordena, ¿a través de qué? A través de la palabra. Amén. Entonces usted es una persona que vive en función no de los demás. Aprenda. Una persona que busca limpieza y rectitud no vive en función de los demás. Vive en función de quién? De su hacedor, en este caso Dios.
Amén. Él no piensa lo que dicen otros. Él piensa es qué piensa o qué mira o qué piensa Dios. Vive en función de quién. Vive en función de Dios. ¿De acuerdo? Entonces usted y yo tenemos que vivir en función de quién. En función de lo que mira Dios y piensa Dios. Amén. Esa persona es la que es temerosa delante de Dios. Porque vive en función de quién. De alguien que sabe que existe, que mora en su corazón y que hay un Padre que nos está viendo y sabe qué es lo que estamos haciendo. Eso es lo correcto. Es ese tipo de personas que tiene una respuesta para quién. Dios una respuesta para quién, para Él. Por eso es que el versículo 7 dice, y aunque tu principio, dice, tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy ¿qué? Grande. La palabra estado en ese versículo habla de la condición espiritual que la persona tiene. Por eso se habla de estado, aunque tu estado sea el primero sea muy pequeño, el postrero, dice la palabra. Oiga bien, estado va a ser muy ¿qué? Va a ser muy grande. Entonces, son cosas que uno debe meditar en quién, en el Señor. Ahora, aquí la bendición de la respuesta de la oración de madrugada, ¿quién la recibe? La que le hace caso a lo que Dios le habla hoy. Punto. Entonces usted le hace caso a Dios, inmediatamente, esto es tan tremendo, que dice que aún, dice la Biblia, a sus enemigos hace estar en paz ¿con quién? Hace estar en paz con Dios. Pero eso no depende de Dios. ¿De quién depende? De nosotros. Es nuestra búsqueda, es nuestro deseo, de nadie más. Amén. Yo a usted no le doy crecimiento, le doy es palabra. Pero si usted aplica la palabra, realmente esa palabra es lo que a usted le va a hacer crecer, no es más. Es lo que a usted, si la obedece, le va a santificar. Es lo que realmente, si usted le obedece, le va a libertar. Punto. Entonces, dice aquí la palabra que Dios me lleva a otro estado diferente, porque empecé pequeño, pero como quise agradarle, voy a ser grande, tanto espiritualmente como en el resto de mis añadiduras. Amén. Pero eso es algo que usted tiene que hoy tomar una decisión con eso. Si usted no la toma, déjeme decirle, todo este año lo vamos a ver como igual, en la misma y sin frutos. Amén. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Lo que Dios quiere es que usted sea una persona de ¿qué? De frutos. Entonces dígale al que está al lado suyo y mírelo, dígale, te toca trabajar mucho tu santidad interior. Amén. Dígale al que está al otro lado, te toca trabajar con tu alma demasiado. Amén. Entonces eso quiere decir que me toca trabajar con mis emociones, con mis sentimientos, con mi voluntad. Amén. A cambiar muchas cosas que están mal. Y que si quiero respuestas de oraciones de madrugada, pues hermano, Dios me dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de ¿qué? De tu justicia. Amén. Entonces, ¿vale la pena madrugar? ¿Vale la pena sacrificar esta carne? Dejar un poco de sueño que no le va a dar nada, pero si usted lo ve así le va a dar mucho, pues hágalo. Entonces, cuando usted lo hace, es una gran bendición, porque usted empieza a ver los resultados que necesita al orar. Ahora, le digo esto y con esto acabo. Mire, hermanos, cuando usted se limpia y es recto en su corazón, yo sí le garantizo, hermano, usted tiene unas respuestas muy rápidas de Dios, súper rápidas. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada la santidad. ¿Por qué le agrada la santidad? Pues no es que Él es santo, no es que Él es justo. Amén. Entonces todo lo que es justo a Él le agrada. Y si yo lo hago, pues también estoy honrando ¿a quién? Si es santo y yo me santifico, ¿a quién estoy honrando? Finalmente, ¿quién honra a quién? Dios honra a aquellos que le honran. Entonces diga conmigo, voy a honrar a Dios con mi santidad, con mis actos,
que manifiestan rectitud y manifiestan justicia. Y escúcheme bien, y no lo haga por mí, ni por el que está al lado suyo. Hágalo por aquel que lo salvó a usted y hágalo por aquel que lo ama tanto, que es su Padre Celestial, que se llama el Dios Eterno. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Entonces, si usted lo hace, verá el resultado. Amén. ¿Y qué va a pasar? Le gustará entonces a usted todos los días acercarse a Dios de madrugada para tener respuestas de parte de quién, de parte del Señor. Amén. Bueno, vamos a dejar ahí.